Nos acompaña esta noche desde Buenos Aires Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y además director del Banco Nación. Hola Claudio, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Acá sorteando, agradeciendo la lluvia y sorteando la pandemia que en Córdoba parece que ha venido con fuerza. Ustedes ya están, gracias a Dios, bajando un poco. En Córdoba todavía no. Pero en Ah, realidad nos gusta tenerte en el programa para hablar un poco de esas cosas que no se hablan, ¿no? De esas noticias que por ahí no salen. Sabemos que el Banco Nación está haciendo muchas cosas por aquellos pequeños productores, por aquellos pequeños emprendedores que a pesar de la pandemia, a pesar del dólar blue a 184 como acá en Córdoba, a pesar de toda esta coyuntura que nos está asfixiando, tratan de salir adelante. ¿Cuáles son hoy las herramientas que el banco ofrece en función de esta coyuntura y de esta realidad que nos toca en este 2020 tan difícil? Bueno, nosotros desde que llegamos al banco, al cual por supuesto no encontramos del mejor modo, hemos tratado de reconstruir las condiciones como para poner la capacidad de préstamo del banco al servicio de la reconstrucción productiva de la Argentina. Esto implicó modificar drásticamente el tipo de política de crédito que se venía llevando. La política de crédito en el Banco Nación de la gestión anterior era una política concentrada en muy pocas empresas, es decir, eh, grandes créditos para pocas empresas. Esto Discúlpame, obviamente discúlpame, grandes créditos para pocas empresas y que a veces no tenían los avales suficientes y se hacía por un llamado telefónico. Digo, y estoy hablando concretamente de Vicentín, cosa que está comprobada, ¿no? en realidad me lo sacaste de la boca, era lo que iba a decir. Obviamente cuando uno lleva adelante políticas de esa naturaleza, además de que está concentrando el privilegio de asistir crediticiamente a muy pocas empresas, lo cierto es que también está generando un fuerte riesgo, porque cuando aparecen algunas caídas empresarias, como puede ser el caso de Vicentín, eso afecta en gran medida la capacidad prestable del banco. Lo cierto, además, como vos bien decís, en el caso de Vicentín, hay un conjunto de irregularidades muy grandes asociadas a la complicidad política y a la connivencia política de ese grupo empresario con la gestión anterior. Pero a lo que voy es que nosotros pusimos en marcha una política distinta, que es entender que la pequeña y mediana empresa, tanto urbana, rural, comercial, productiva, representa un sujeto social muy significativo de nuestro país. Estamos hablando de prácticamente el 90% de los establecimientos que representan más de la mitad del Producto Bruto de la Argentina y el 60% del empleo, y donde por lo tanto el objetivo del crédito tiene que estar puesto en esa dirección. Desde ya, la emergencia de la pandemia nos obligó a profundizar esto, pero digo esto porque más allá de la pandemia, esto es una línea estratégica de reorientación del crédito por parte del banco. Y lo que hicimos a partir del momento de la pandemia es poner en marcha unas líneas de crédito por aproximadamente unos 80.000 millones de pesos. Ya se han asignado cerca de 60.000 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas, y acompañando también todo lo que han sido los créditos a tasa cero y monotributistas. Y también el Banco Nación se viene articulando en gran medida con las distintas políticas públicas, de alguna manera transformándose en un instrumento financiero de la política pública nacional. Claro. Ejemplo, nosotros acordamos con el Ministerio de Educación una política para garantizar computadoras con un financiamiento muy barato Sí. para todo lo que son docentes y universitarios. Ujú. Estamos articulando con, digamos, las empresas de electrodomésticos el financiamiento para la reconstrucción de la capacidad de consumo en este sector. Esto son cosas articuladas con el Ministerio de Desarrollo Productivo. En general, lo que buscamos es
ir vinculando, digamos, la política crediticia del banco con estrategias de parte de los diferentes ministerios que están dirigidas a, digamos, financiar con tasas negativas el resurgimiento de actividades productivas muy golpeadas. De hecho, hemos acordado con el Ministerio de Turismo el tema del previaje. Digamos, hay todo un conjunto de políticas en ese sentido. Así que te diría, política de asistencia a la pequeña y mediana empresa, política de articulación con los ministerios para que el banco sea un instrumento financiero de la política pública, incluso hemos creado en el banco un instrumento que es el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa a nivel nacional, y hemos puesto en marcha un ámbito donde conversamos con las diferentes instituciones de la pequeña y mediana empresa para ver cómo los productos financieros del banco efectivamente se van adaptando a sus distintas necesidades sectoriales y demás. Y en ese sentido incluso pusimos en marcha centros de atención pymes del Banco Nación en 23 lugares del país, y bueno, estamos trabajando en esa dirección. Junto con esto también hemos creado el Consejo Consultivo de la Economía Social y Popular, es decir, estamos tratando de abrir el banco para que sean más los actores que de alguna manera queden incluidos dentro de la estrategia financiera de la institución. En realidad, ese es el sentido del Banco Nación. Es un banco que sí, que muchas veces, lamentablemente, a los efectos bancarios, tiene que trabajar con tasas negativas a lo mejor, pero el sentido es que sea un banco estatal para que pueda mover la matriz productiva en situaciones como estas. Además, hay que también desvincularse de esta idea de que al país lo van a sacar adelante Toyota, General Motors, AGD, Arcor, Bednasa, Roca y demás. Al país lo vamos a sacar adelante los más de 20 millones de personas que trabajamos todos los días, los más de 10 millones de emprendedores y cuentapropistas que todos los días ponen el alma y la pasión en su trabajo. Y esa gente, lamentablemente, en los bancos privados no tiene una respuesta. Y no estoy juzgando si eso está bien o está mal, porque el banco privado hace su negocio, pero es absolutamente necesario, ante esta realidad, un Banco Nación presente. Sí, efectivamente es así. De hecho, objetivamente, cuando se pusieron en marcha por parte de la autoridad económica en el comienzo de la pandemia un conjunto de líneas de crédito habilitadas desde el Banco Central para garantizar el préstamos a las pymes, la verdad que la actitud de los grandes bancos privados fue, digamos, de, en primer lugar, no prestar, retasear el acceso a los créditos y luego prestar en cuentagotas. En realidad, quien hizo punta para prestar fue el Banco Nación. Nosotros salimos a prestar aún antes de que el Estado sacara el fondo de garantía, que fue a partir de ahí que la banca privada comenzó a prestar. Es decir, como vos bien señalás, hay un privilegio y una prioridad por el negocio, en el caso de la gran banca privada, que muchas veces hace que no funcione como un instrumento apto para canalizar o transformar el ahorro en inversión. Y la verdad que nosotros necesitamos de una banca pública que pueda actuar como fomento del desarrollo productivo y de financiamiento de las necesidades de consumo del conjunto de la población. Y por ende, bueno, en esa estrategia estamos y estamos tratando de que el banco, bueno, pueda contribuir en un contexto muy difícil como en el que estamos, pero en donde nosotros creemos que en tanto la pandemia vaya aflojando, existen condiciones ciertas para que la Argentina se recupere, en tanto nosotros podamos combinar la recomposición del poder adquisitivo de la población para aumentar la demanda y ampliar el mercado interno, con el uso de la capacidad instalada. La Argentina hoy tiene un parque productivo parado, por lo tanto hay inversión ya hecha que no está siendo
subutilizada. El mejor estímulo hoy para el desarrollo de la actividad es la mayor demanda en el mercado interno, y esto tiene que ser acompañado por el financiamiento dominantemente del capital de trabajo y concentrado en el sector pyme. Así que poder adquisitivo, uso de la capacidad ociosa y financiamiento del capital de trabajo, donde la banca pública tiene que ocupar un rol central, son tres elementos fundamentales para una recuperación rápida de la actividad económica de la Argentina. En cierta forma esto lo vivimos en el 2003, ¿no? A partir de Néstor Kirchner y el sistema económico que implementó. Empoderar al consumo interno y que sea el consumo interno el que en realidad mueva todo el engranaje para después sí poder salir a vender al mundo. Pero mientras tanto, el que tiene que empezar a caminar es el consumo interno. Sí, por supuesto, aparte porque el consumo interno representa prácticamente el 70% de la demanda de nuestra economía. Las ideas de recomponer en base a exportaciones exclusivamente es una idea profundamente limitada, sobre todo además porque por la configuración económica de la Argentina, el sector exportador es un sector fuertemente concentrado en muy pocas empresas y fuertemente especializado en actividades de carácter primario y de bajo valor agregado. Consecuentemente, en gran medida nosotros necesitamos producir una reconstrucción sobre la base del mercado interno que empalme con una transformación productiva que nos permita armar un sector exportador mucho más diversificado y con mayor valor agregado. Digamos, valor agregado que incluso modificaciones respecto a la pauta productiva del propio sector agropecuario, ¿no? Sí. Claudio, ¿usted ve que las medidas que se están tomando en este momento desde economía van por este camino que usted está hablando? Porque a veces uno que no sabe de economía o que no llega, le parece que no. Por eso le pregunto a usted. Yo creo que estamos hoy atravesando una coyuntura bastante compleja, donde hay, digamos, un conjunto de presiones por parte de distintos sectores, concretamente fondos especulativos, que quieren a toda costa salir de la Argentina porque quedaron entrampados, vinieron a buscar rentas fáciles, se desmoronó el esquema macrista y quedaron en esta situación y presionan concretamente sobre el mercado cambiario, generando las turbulencias de los últimos días. Tenemos también actitudes especulativas y de presión por parte de grandes sectores exportadores que retienen divisas cuando debieran haberlas liquidado. Hay una tendencia a tratar de, por decirlo de alguna manera, condicionar al gobierno para que el gobierno avance con estrategias de ajuste tradicional. Es decir, hay claramente una batalla en el mercado cambiario hoy donde algunos apuestan a un salto cambiario brusco que de alguna manera produciría efectos sumamente complicados sobre la situación social. Argentina hoy tiene prácticamente el 47% de la población en situación de pobreza, es decir, 21 millones de personas en esa situación y 12% de personas en situación de indigencia, casi 6 millones bajo la línea del hambre. En este contexto, lo menos adecuado, lo que produciría un efecto caótico en materia social, sería que se produjera un salto cambiario. ¿Cómo será lo mal que estamos que ni siquiera el FMI nos propone un ajuste? Entonces, en ese sentido, creo que hay que ver que acá hay sectores que buscan tratar de posicionarse por vía del salto cambiario para quedarse con la mayor tajada de la recuperación futura de la Argentina. Y esto debiera servirnos de escarmiento, porque también es cierto que estas presiones que se dan hoy en un contexto muy particular. Argentina negoció su deuda en acuerdo con los acreedores. Argentina en realidad tiene un saldo comercial proyectado para este año de 17.000 millones de dólares, es decir, no es cierto que la Argentina no ha tenido dólares, tiene dólares a diferencia de otras veces, y además el dólar oficial ha evolucionado en relación con los precios, por lo tanto nadie puede
decir que está trazado y sin embargo las presiones están igual. Lo que quiero decir, algunas fantasías que a veces algunos economistas dicen, como pensar, bueno, si yo acuerdo con los acreedores, todo va a andar perfecto, o si mañana cierro el acuerdo con el fondo, todo va a estar genial. Esto, en realidad, hay que tratar de no comprar estas ilusiones y entender que uno tiene que tener una administración muy precisa, sobre todo del mercado cambiario y del comercio exterior. Y digo esto porque durante todos estos primeros meses, de estos 8 o 9 meses de este año, una de las cosas que ocurrió y que han hecho que el Banco Central perdiera reservas es que, por ejemplo, se permitió la cancelación de deuda por parte de grandes grupos empresarios y transnacionales utilizando el dólar y las reservas del Banco Central cuando se trata de empresas que efectivamente tenían dólares propios porque los habían fugado durante los últimos 4 años, o que tenían capacidad de reestructurar sus vencimientos, y en realidad se han ido casi 7.000 millones de dólares por esa vía. Del mismo modo que hay cerca de 4.000 millones de dólares que los exportadores no han liquidado y que deberían haberlo hecho. Es decir, los controles a la hora de tener un rigor preciso sobre el ingreso y salida de divisas no han estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, digo, el tema de la administración del comercio exterior, que es un tema que se discutió cuando se pensó la situación de Vicentín, porque era la posibilidad de tener una empresa testigo en el comercio exterior, ese tema tiene que volver a formar parte de la discusión de la política económica en la Argentina. No podemos seguir pensando en que la construcción de una Argentina para todos, que es el objetivo que tenemos, no tiene algunos actores que siguen creyendo que eso no debe ocurrir y que conspiran en los distintos mercados cuando se ponen en marcha estrategias de esta naturaleza. Esta coyuntura es una coyuntura donde están apretando para que el gobierno siga el rumbo que no debe seguir. El gobierno debe sostener una evolución gradual del tipo de cambio en el marco de un esquema de precios que vuelva a permitir un proyecto de reconstrucción productiva y no que vuelva a hundir la distribución del ingreso postergando a millones de argentinos. Claudio, usted los otros días lo escuchaba en un Zoom y decía, Alberto dijo en su discurso que cuando se equivoque se lo digamos. ¿En qué le parece a usted que Alberto Fernández se está equivocando? Al margen de esto que me acaba de decir. Bueno, esto que acabo de decir, no. Que no es un tema menor. No sé si... Claro, por eso digo, esto me parece que, por ejemplo, el Banco Central sacó hace poco una definición de que aquellos sectores empresariales que tengan que cancelar deuda, el 60% lo tienen que poner de su bolsillo. Eso debería haber ocurrido a comienzos de año, no ahora, digamos, después de que se fueron cerca de 7.000 millones de dólares. Pero más allá de esto, creo sí que hay un tema que me parece que estuvo en la discusión oficial hasta hace un par de meses, y de repente ha desaparecido, que es el tema de, en un contexto de tanto deterioro social y laboral como el que tenemos hoy en la Argentina, y que es imprescindible modificar para esto que hablábamos antes, de recuperar el poder adquisitivo en el mercado interno, hay un tema del cual hemos hablado, y el gobierno incluso lo tomó, el propio Alberto Fernández habló de esto, también el ministro Daniel Arroyo, que es la puesta en marcha de un salario de carácter universal equivalente a la línea de indigencia, por lo menos, la línea del hambre, para todos aquellos sectores que se encuentran y forman parte del desempleo y la informalidad. Esas millones de personas que en el marco de la pandemia aparecieron ante los ojos de todos, anotándose 12 millones de personas para cobrar el IFE de 10.000 pesos en el contexto del deterioro más absoluto de la situación social, esa población necesita tener garantía por lo menos de un umbral de dignidad equivalente a la línea del hambre, por lo menos. Por lo tanto, digo, ahí ese tema es un tema central y es un tema además que serviría para levantar el mercado interno y consecuentemente actuar como un mecanismo de dinamización de la actividad productiva. Yo creo que la pandemia, más allá del drama que produce, también puso sobre la mesa un conjunto de cuestiones. Primero, la importancia de la salud pública,
Segundo, el tema del hacinamiento habitacional y el déficit de vivienda en la Argentina. Y tercero, la cantidad monumental de población en situación de informalidad, más de la mitad de la población laboral del país que está por fuera del circuito formal. Por lo tanto, recomponer un salario universal y poner el eje en la reconstrucción de 1 millón de viviendas en la Argentina son claves para poner en marcha una estrategia de reconstrucción productiva, porque eso actúa como digamos... Dinamizador de la economía, absolutamente. Exactamente. Y aparte, bueno, uno sabe que con la construcción y con la demanda de los sectores más postergados, no estamos demandando consumo importado, No. estamos demandando producción local y consecuentemente actúa para reconstruir el aparato productivo también. Así que me parece que esa direccionalidad a veces, en los últimos meses sobre todo, en el marco de estas presiones que estoy mencionando, de alguna manera están perdiendo lugar cuando no debieran hacerlo. Muchísimas gracias, Claudio. Se nos fue el tiempo, pero me quedo con eso. Me quedo con lo importante que sería una especie de asignación universal a todos aquellos que hoy no tienen ningún acceso y que se encuentran bajo la línea de pobreza, y con la construcción de 1 millón de viviendas. ¿Por qué? Porque si hay sectores que en realidad vio la teoría del derrame, bueno, si hay sectores que derraman realmente, esa es la construcción. Entonces, ojalá que lo escuchen, ojalá que se vuelva a ese eje y que de a poco se vaya moviendo todo. La pandemia va a pasar, y si no pasa nos tendremos que acostumbrar a vivir con este bicho, como dice Schiaretti, dando vueltas. Ahora, lo que no nos podemos acostumbrar es a vivir pobres y a estar mal y a que haya gente que no tenga acceso. Eso no lo podemos permitir. Como tampoco podemos permitir que la salud pública deje de ser ministerio y que no deje de tener la importancia que debe tener. Desde ese lugar me parece muy importante que se vuelva a estos ejes, que se vuelva al eje de la asignación, que se vuelva al eje de la construcción de 1 millón de viviendas, porque eso dinamiza y bueno, y vaya si eso derrama, ¿no? En el debate del presupuesto hay una oportunidad para todo esto. Ojalá nos escuchen. Muchísimas gracias. Buenas noches.